Acá tenemos los equipos termodinámicos de los cambios de fase, donde podemos observar cómo el volumen y la presión, si nosotros tomamos un componente que tiene la presión ambiente, el volumen va a ser mucho más grande del vapor con respecto al líquido, aunque sea que encontremos en la misma presión. Es decir, que si nosotros queremos que se mantenga el mismo volumen pasando de líquido a vapor, nosotros deberíamos incrementar considerablemente la presión para poder mantener a todo ese vapor en el mismo volumen. Lo mismo sucede con la entropía. Si nosotros tenemos a 100 grados, no es lo mismo la entropía de un líquido que de un vapor. Va a ser mucho más entrópico. Entonces, cuando nosotros estamos cambiando de fase, se genera una mayor entropía. ¿Cómo nosotros podemos calcular la entropía del vapor con calidad menor a 100 grados? Al 100%. Bueno, nosotros tenemos que la entalpía es igual a 1 menos la calidad del vapor, no expresado como porcentaje, sino como valor neto, multiplicado por la entalpía del condensado, esa determinada en calidad de vapor, y la entalpía del vapor presentado a esa determinada eh, calidad, de, calidad de vapor sin expresarlo en el porcentaje. Entonces miramos la tabla, encontramos dónde se encuentra la entalpía del condensado, dónde encontramos la entalpía del vapor y después podemos hacer el cálculo de la entalpía que nosotros necesitamos para poder transformar en vapor esa cantidad para transformar en vapor esa cantidad de líquido y que mantenga esa proporción. También puede haber un cambio en el volumen y eso nosotros lo representamos como volumen específico de vapor, el cual también tiende a cambiar. En cuanto a la utilización de combustibles, tenemos a los quemadores, que estos utilizan combustible líquido, gas natural para generar llamas y aire caliente. En estos casos, estos quemadores tienen una conformación para poder tirar todo el aire de combustión, ese aire caliente que se genera en la cámara de combustión o en la cámara de llama. De esa forma, por ejemplo, tenemos un quemador de registro circular en donde hay una incorporación de aire a presión, que eso termina generando una mezcla que eleva la temperatura y puede hacer una combustión realmente eficiente, de esa manera generando que todo el carbono se transforme, que todo el gas metano, por ejemplo, se transforme en dióxido y no en monóxido con una adecuada corriente de flujo de aire que permite una combustión más eficiente y transmitir ese calor a las distintas tuberías y de esa manera generar las acciones de quemadores. Ustedes también habrán visto que en muchas situaciones estos quemadores también se están empezando a utilizar en ambientes abiertos para la calefacción, por ejemplo, en lo que son en galerías de restaurantes que tienen los costados abiertos, entonces en invierno suelen poner estos tipos de quemadores para que vayan largando o liberando calores, o suelen tener un quemador de este estilo adosados con una cañería que pueden tener una determinada cantidad de largo, que esa cañería va tomando calor y va transmitiendo ese calor al ambiente alrededor, que vendría a ser donde están las mesas. Ahí tenemos el esquema de un ejemplo de este tipo de quemadores de registro, en donde ahí tenemos uno lineal, no de registro circular, en donde tenemos la llama que está apuntando al centro de este espacio de llama o este hueco de cámara de combustión. Entonces tenemos distintos componentes como son la conexión desde boquilla de gas, los manómetros para ver la presión de los distintos gases que están incorporándose y cómo de esa manera se va quemando por medio que tenga un piloto como si fuera un calefón, digamos, que cuando se está solicitando la presencia de energía, porque a lo mejor tiene un controlador programable de temperatura para determinada cantidad que se tiene con un sensor dentro de lo que vendría a ser la generadora de vapor, entonces comienza a activarse, a encenderse y cuando alcanza la temperatura adecuada, esto se disminuye. Estos son equipos que funcionan de forma automática, se puede ver en la imagen de la derecha abajo, panel LCD en donde se puede observar o se puede setear temperaturas para poder registrar cuándo encender y cuándo apagar el quemador o cuánta cantidad ir quemando.
Dentro de los quemadores también tenemos los quemadores que funcionan a presión ambiente, que son las clásicas hornallas que nosotros vemos, que en presencia de un gas y de comburente aire se genera la combustión necesaria para poder brindar su calor, su energía en forma de llama. En cuanto a la administración de energía eléctrica, no vamos a entrar en detalle, simplemente las clases de operaciones es para mostrarles a ustedes los tipos de equipamientos que hay en las industrias de los alimentos y los recursos que se utilizan. Lo que nosotros estamos viendo es un motor eléctrico, se lo ve de carcasa de inoxidable, un motor eléctrico grado alimentario, en donde tenemos los componentes del motor, que es un ventilador en la parte trasera porque se genera mucha temperatura, y otros motores que son refrigerados por aire, por agua o por líquido, pero en este caso es refrigerado por aire. Dentro del motor, pasando el ventilador, nos vamos a encontrar con el rotor, que gira y está unido a un rodamiento y a un eje, que es el que transmite la energía mecánica, y la energía eléctrica viene dado por el estator y el bobinado. Entonces, el giro magnético del rotor que tiene el estator es por paso de electricidad por el bobinado. Al generar el paso de electricidad a través de todo ese bobinado se genera un campo magnético inductivo que hace que este estator, que tiene un polo norte y un polo sur, también la bobina genera un polo norte y un polo sur, y de esa manera, como es corriente alterna, hace que haya un cambio de polaridad, y eso genera que se forme un círculo, un giro continuo y permanente de este rotor gracias al cambio de los polos, y de esa manera se genera un círculo constante de giro que va haciendo que transmita la energía eléctrica que va por la bobina y que se va consumiendo en forma de calor y energía electromagnética, permite este giro de energía mecánica que se transmite a este eje, que este eje puede estar unido a, por ejemplo, un dispositivo mecánico como son las bombas, en donde tienen un lóbulo, etcétera. Una bomba funciona como un motor de energía eléctrica, pero adosado a un mecanismo de empuje o desplazamiento positivo, o un mecanismo de tener un impulsor que lo transforme en una bomba centrífuga. En la imagen que ustedes tienen a la derecha, esa figura, ustedes pueden ver acá una planta de tomates de elaboración de tomates pelados enlatados, y las distintas operaciones y procesos en los cuales se utiliza la energía eléctrica en forma de kilowatts, con esa imagen que es un rectángulo con un triángulo abajo, y cuando se aporta energía se lo ve como esa semiesfera en forma de gigajoules. De esta manera, ahí también tenemos, por ejemplo, la T son las toneladas, es decir, que están tomates sin procesar ingresan 200 toneladas, y tomates pelados enlatados egresa 188, por lo cual hay una merma del 12%, perdón, hay una merma de 12 toneladas, que eso representa un 6% de la producción. Nosotros vemos que el primer paso de estos tomates sin procesado es el clasificador de tamaño. Ahí van a estar utilizando algún equipo de separación, de clasificación, y eso consume 2.45 kilowatts de energía. ¿Por qué? Porque es una máquina que clasifica girando a lo mejor rolones o zarandas, que eso terminen haciendo que, de acuerdo a su tamaño, los más pequeños vayan cayendo primero y los más grandes queden hasta el final, y de esa manera se separan. ¿Por qué los clasificamos? Porque los tomates pelados enlatados a lo mejor necesitamos que sean de un tamaño adecuado, porque a lo mejor los tamaños más pequeños los podemos utilizar para hacer puré de tomate o alguna pasta de tomate. Entonces usamos el clasificador, que consume energía eléctrica porque un motor permite el paso perdón, permite el paso de una determinada cantidad de tomates para determinada sección. Después del clarificador de tamaño vamos a pasar al lavado de tomates, que este es un lavado que también puede estar propulsados, generando impulso a través de una energía eléctrica para que pueda alargar agua a presión. Eso consume 7.2 kilowatts en los procesos de lavado. También acá en el proceso de lavado se ha perdido 12 toneladas de tomate. Posterior al lavado, tenemos un transporte hidráulico de esos tomates, que es un transporte con un flujo que se genera con los tomates, por lo cual consume 5.5 kilowatts. Ahí tenemos un elevador, porque saliendo de ese transporte hidráulico se tienen que elevar estos tomates. Ese elevador consume 1.49 kilowatts hora.
y eso nos está llevando a un baño de lejía con pelador. Este baño de lejía y pelador consume 43,1 kilowatts y a su vez consume 32,5 gigajulios de calor, de energía en forma de calor, porque el pelado se da con temperatura. Posteriormente va una cinta transportadora, que esa cinta transportadora consume 0,85 kWh, a un pelador de discos. Ese pelador de disco lo que hace es hacerle todo el pelado final para que quede prácticamente sin ningún tipo de pelecha o de piel, que consume 28,9 kilowatts. Posteriormente continúa un elevador que consume 0,69 kilowatts, hasta una cinta transportadora de 0,95 para un calibrado final en base a todos estos pelados que tuvo. Ese calibrador también consume de acuerdo a la estructura que yo quiero realmente calibrar de los tomates, 2,4 y los adecua. A estos tomates lo va a separar los tomates enteros a una cortadora o a una cinta transportadora, dependiendo si nosotros queremos que sean cubeteados estos tomates pelados o si queremos que directamente sean enteros. Si queremos los tomates cubeteados, es decir, cortados en dados, los llevamos a una cortadora que consume 8,6 kilowatts con una cinta transportadora. O si no, directamente del calibrado lo llevamos por cinta transportadora que consume 0,91 kilowatts. Va a un envasado y a un sellado que consume 79,6 kilowatts y posteriormente se autoclava, en donde consume una energía de 110,4 kilowatts y gigajoules 147 en forma de energía para aumentar la temperatura a 121 grados y generar el proceso de autoclave en los enlatados, que vendría a ser la esterilización. De esa manera ya tenemos tomates pelados enlatados con todas las operaciones que se necesitaron, con todos los tipos de equipos que se necesitaron. Habría que ajustar cuáles serían las maquinarias puntuales que necesitaríamos o que se adapte a la situación. Pero vemos también cómo ha sufrido pérdidas y a su vez de que ha sufrido pérdidas también nosotros observamos en estos momentos cuántas kilocalorías en forma de gigajoule y kilowatts se han necesitado. Ahora vamos a ver lo que es la transmisión de calor dentro de lo que es la transferencia de energía. En la transmisión de calor del procesado de los alimentos nosotros vamos a ver tres puntos fundamentales, que son los cambiadores de calor, de enfriamiento y calentamiento, las propiedades térmicas que tienen los alimentos y los mecanismos de transmisión de calor. Dentro de los cambiadores de calor, enfriamiento y calentamiento tenemos lo que son de placa, lo que son de calor tubular, de superficie rascada y de vapor. Dentro de las propiedades térmicas de los alimentos tenemos el calor específico, la conductividad térmica y la difusividad térmica. Y dentro del mecanismo de transmisión de calor vamos a tener los que son por conducción, por convección, por radiación y los estados estacionarios y no. De esta manera nosotros vamos a ver cómo se da la transmisión de calor, ya sea propiamente por equipos en donde se intercambia el calor. Vamos a ver también las propiedades que tienen los alimentos para ver cómo es ese intercambio de calor de acuerdo al alimento y vamos a ver cuáles son los mecanismos por los cuales se genera esta transmisión de calor. Vamos a ver los cambiadores de calor, enfriamiento o calentamiento. Se puede conocer como cambiadores o intercambiadores. Acá tenemos dos tipos. Tenemos los de contacto indirecto que se realiza por medio de una placa de separación física entre el agente calefactor o refrigerante, que este va a brindar o a dar o a tomar calor, dependiendo qué es lo que nosotros necesitemos. Si da calor, entonces calienta. Si toma calor del producto, enfría. Y el producto. Y los contactos directos, acá hay un contacto físico entre el producto y el agente que produce el agente calefactor o refrigerante. Acá en estos cambiadores de calor vamos a ver que de contacto directo podemos tener la infusión de vapor o la inyección de vapor. También hay nuevas tecnologías como por ejemplo infusión de nitrógenos líquidos o vaporización de nitrógeno líquido. Después tenemos de contacto indirecto. Acá tenemos los más comunes, los que más se utilizan en la industria de alimentos, que son superficies rascadas, carcasas y tubos, tubulares y los cambiadores de placa. En los cambiadores de calor de placa, estos intercambios de calor pueden ser positivo o negativo dependiendo si el producto gana o pierde. El sistema puede perder o ganar a través de la frontera de ese sistema que vendría a ser las placas, en donde nosotros tenemos
un líquido caliente y un líquido frío, entonces se realiza ese intercambio para que el líquido caliente le aporte calor al líquido frío, elevando su temperatura y posteriormente se pueda enfriar de una manera diferente. Entonces nosotros podemos hacer que el líquido se caliente. Si nosotros necesitamos trabajar con un líquido caliente, entonces nosotros podemos brindarle calor por ese intercambiador. Igualmente, hay algunas situaciones donde nosotros necesitamos, por ejemplo, en la pasteurización, calentar y después volver a enfriar, entonces los intercambiadores son de manera distintas. Acá en este caso es un cambiador en lo que único que quiere hacer es transmitir o calor o transmitir frío. De esa manera va a haber un solo agente refrigerante o calefactor en circulación con el producto. Si yo tengo un agente que va a brindar calefacción calor, ese agente va a estar a mucha temperatura para poder brindarle al otro producto que queremos calentar para poder brindarle por transmisión calor. Ahora, si yo lo que quiero es enfriar, voy a estar pasando un líquido frío, un agente que tenga mucho frío, mucha ausencia de calor, para tomar calor del producto y de esa manera enfriarlo. Son muy comunes, son muy accesibles, son muy fáciles, son muy higiénicos. Es ampliamente utilizado en lo que es lácteos y bebidas, todo tipo de bebidas, estos intercambiadores de placa. Las placas presentan grabados en su superficie, ¿para qué? Para incrementar la turbulencia, y en un flujo turbulento se da una mayor facilitación de la transmisión de calor porque se están mezclando la zona interna del conducto con la zona externa. Estos intercambiadores de placas funcionan bien cuando son líquidos de baja viscosidad, porque si no la velocidad de transmisión y de transporte sería muy baja. También se puede utilizar si tiene alguna leve presencia de sólidos que tenga hasta un máximo de 0,3 centímetros, por lo cual la presencia de sólidos es bastante importante. Permite procesar entre 5.000 a 20.000 kilogramos en cada hora, por lo cual ustedes ven que tiene una gran capacidad porque 20.000 kilogramos por hora es un volumen bastante considerable de litros de estos alimentos en forma de líquidos que puede estar procesando estos intercambiadores de placa. Acá